Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre Lo que no llegaron a ser las iglesias del Nuevo Testamento. Estamos en la lección número 2 mi pecho y titulada "No fueron entidades de obras sociales, sino de funciones espirituales". Miren, antes de pasar a la lección como tal, es necesario aclarar desde el principio que no, fíjate hijo, no estamos hablando, no estamos tratando de todo aquello que un cristiano puede hacer legítimamente como individuo. No, de eso no se va a tratar la lección, de lo que un cristiano, un miembro de la iglesia puede hacer él individualmente. No. De lo que vamos a tratar es acerca de lo que la iglesia local, ella tiene autorizado a realizar por medio de sus recursos, sus líderes locales y en el nombre de ella. Esto es, la iglesia local, colectivamente hablando, se convierte en el ente ejecutor de tales obras, las obras que Dios ha determinado, que Él diseñó, estableció, debían hacer las iglesias locales. No vamos a hablar de lo que el individuo en y por sí mismo puede hacer, de lo que tiene derecho a hacer un individuo siguiendo la voluntad divina, ¿no? Es acerca de la iglesia local y esta distinción es fundamental. La distinción entre lo que puede, se le permite, está autorizado a hacer a un individuo cristiano en comparación a lo que la iglesia le es permitido, le es autorizado a hacer. Importante hacer esa distinción, es fundamental porque la iglesia local está compuesta por cristianos, pero el cristiano individual y la iglesia local no constituyen la misma entidad de acción. Cada entidad tiene sus propias y particulares funciones en este mundo, según la voluntad divina revelada en las Sagradas Escrituras. En ese sentido, el hecho de que una obra sea buena, legítima o incluso obligatoria para un creyente en particular, no significa por estas razones que también haya sido encomendada a la iglesia local tales cuestiones. Miren, por ejemplo, una iglesia local puede enseñar sobre ética laboral. Pueden apuntar allí Efesios 4:28. Cuando el apóstol inspirado instruye a que los cristianos pues trabajen. Pero eso no hace que se constituya en una escuela o institución de negocios. Una iglesia local puede enseñar sobre ética civil. Romanos 13, del 1 al 7, donde Pablo habla de obedecer a las autoridades, etcétera, civiles. Pero eso no hace que se constituya la iglesia local en una institución política, en un partido político. Una iglesia local puede enseñar sobre ética social y familiar. Efesios 5 del 22 al 23, capítulo 6, versículo 4 de la carta a los Efesios,
y Gálatas capítulo 6, verso 10. La iglesia local puede instruir acerca de estas cosas, hablar de ellas. Pero eso no hace que se constituya en una institución filantrópica ni en un club social. Para que la congregación local pueda asumir una actividad como parte de su misión, no basta con demostrar, fíjense, que dicha actividad es moralmente buena. Lo puede ser, pero no basta con que así sea, cierta actividad, cierta práctica, para decir, como es moralmente buena, entonces la iglesia local lo puede llevar a cabo. No basta eso. Fíjense, presten atención, es necesario mostrar la licitud de dicha práctica y que ella pertenezca a la obra, a la misión, a las funciones que Cristo asignó a la iglesia local. Por tanto, el asunto que estamos considerando no es si los cristianos pueden realizar, los cristianos en calidad de individuos, si ellos pueden realizar obras sociales. Claro, que no estén en conflicto con la voluntad de Dios. Esa no es la cuestión que vamos a tratar aquí, no es la cuestión, no es el asunto en sí. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el asunto? Bueno, ¿qué actividades autorizó Cristo? Porque la iglesia es de Él, del Señor, de Cristo. Para que la iglesia local las realizara. Elisa en su nombre, Susana, y colectivamente. Esta pregunta debe responderse examinando con toda honestidad y objetividad. Vamos a examinar la doctrina de Cristo y los ejemplos apostólicos. El primer enunciado de mi bosquejo es el siguiente, fíjense. Las iglesias locales del Nuevo Testamento, porque estamos enfocados en ellas, no fueron un club social, ni una organización filantrópica, ni un centro recreativo o de diversión, de entretenimiento, como tampoco una institución de asistencia social. Este enunciado postulado es una afirmación. Aquí se está aseverando que ellas no fueron estas cosas. Fíjense, las iglesias del Nuevo Testamento jamás fueron entidades que organizaban, patrocinaban y promovían actividades de índole social con el fin de proveer diversión, recreación y entretenimiento, como juegos de fútbol, por ejemplo, fiestas de cumpleaños, bodas, celebración del Día del Niño, del Día de la Madre, Navidad, Halloween, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. De la misma manera, ellas tampoco llegaron a proveer de ayudas sociales, tales como campañas médicas, clases de inglés, por ejemplo, entrega de despensas alimenticias o consultas psicoterapéuticas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, pues no encontramos que en su momento, en su ocasión, en su tiempo, las iglesias del Nuevo Testamento hayan realizado, organizado, pagado con sus recursos los líderes locales en el nombre de ella
de obras de naturaleza social, sea para recrear a sus miembros y a las personas, o para brindarles algún tipo de asistencia, de ayuda. No. Y recuerden que yo estoy hablando de la iglesia local, del colectivo, de la congregación, de ella actuando en su nombre, con sus recursos y sus líderes locales. No estoy hablando de lo que un individuo puede hacer legítimamente. En estas áreas, un individuo cristiano puede involucrarse, siempre y cuando lo que haga no vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero la iglesia local es otra cuestión. Y el enfoque es acerca de ellas, porque el tema es lo que ellas no llegaron a hacer al respecto. Las iglesias del Nuevo Testamento nunca fueron enseñadas por Cristo a convertirse en entidades de obras sociales, de asistencia humanitaria, ni de recreación. Nunca fueron ellas establecidas ni organizadas para tales fines. Jamás leemos en el Nuevo Testamento de una declaración positiva donde se instruya o se describa a una iglesia local realizando actividades sociales en su nombre, con sus recursos y bajo la dirección de sus líderes locales como parte de su misión en el mundo. Ustedes pueden leer todo el Nuevo Testamento, particularmente cuando se establecieron las iglesias, por ejemplo, de Jerusalén, de Antioquía, de Corinto, etc., y no van a encontrar nada de esto. Fíjense, vamos a observar ahora, con mucha atención y mucho cuidado, ahora que estamos aquí haciendo estas reflexiones y yo compartiéndole estas cosas según mi entendimiento, comprensión y razonamiento del caso de estos asuntos y de lo que enseña la Escritura, veamos el siguiente ejemplo donde el apóstol Pablo condena a cierta iglesia, los miembros de ella, los censura, ¿no? Los censura, los amonesta, les dice pues que no es correcto lo que están haciendo. Me refiero a los corintios, a la iglesia de Corinto, por haber introducido una práctica social en una de las funciones colectivas de la iglesia local. ¿Qué hicieron ellos? En una de las funciones de la iglesia, de lo que le compete hacer según la voluntad divina, según la enseñanza del Evangelio de Cristo, que era la asamblea de adoración. ¿Qué hicieron ellos? Introdujeron comida social, o comer, mejor dicho, comer socialmente en la asamblea de adoración de la iglesia local. Eso fue lo que pasó allí. La iglesia tiene la función, el deber, la responsabilidad de llevar a cabo asambleas como estas de adoración. Es parte de su obra, misión, funciones, papel, rol, etc. Pero ¿qué hicieron nuestros hermanos? Lo cual hizo que pues se ganaran la censura del apóstol inspirado. Introdujeron una práctica, aunque es moralmente correcta, pues no hay nada de malo convivir entre hermanos y comer, ¿no? Compartiendo entre unos y otros, porque es lícito eso.
Pero ellos introdujeron esta cuestión en la asamblea, en una de las funciones de la iglesia. El problema como tal no era la práctica de comer socialmente. En Hechos 2:46 encontramos, Hechos 2:46, que los cristianos tenían esa práctica de juntarse para compartir, convivir, por medio de comer juntos. Lo que se conoce pues como los convivios aquí en México, o los compartir allá en Venezuela, así les llaman. Ese no era el problema como tal. El asunto es que metieron esa práctica en una de las funciones de la iglesia, la asamblea de adoración, y llegaron a ciertos abusos, producto de haber introducido esa cuestión allí. Hicieron que tal práctica fuese parte de la iglesia local. Fíjense. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron parte, la añadieron allí, dicha práctica, en el ámbito de una de las funciones colectivas, es decir, la asamblea de adoración. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, fíjense. Versículos del 20 al 22. Dice la Escritura: ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 34. Sí, 1 Corintios 11, 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Ahora, observen el 23, en el 20. En el 20, Pablo está hablando de que ellos están llevando a cabo la reunión, versículo 20 y versículo 34. Ahí habla de reunirse. Está hablando de la asamblea. ¿Cómo sabemos que se refiere a la asamblea dominical? Porque el versículo 20 nos indica que lo que estaban comiendo no era la cena del Señor. Comían algo, obvio, comida. Pero eso que estaban comiendo en la asamblea no era la cena del Señor. Pero lo estaban haciendo allí, en la esfera de la asamblea de adoración. En ese momento, en esa ocasión, cuando, dice Pablo, cuando se reúnen. Y la cena del Señor se toma el día domingo. Ellos sabían eso. Ellos sabían que esa era la instrucción, reunirse el domingo para comer la cena del Señor. Pero aunque era domingo y era una asamblea, lo que comían no era, dice Pablo. Claramente dice, esto no es comer la cena del Señor. Y luego explica acerca de lo que hacían en el 21, cada quien tomaba su propio alimento, de lo que traían. Y Pablo pregunta, a ver, si es para llenar el estómago, si es por hambre, ¿no tienen dónde comer en sus casas? No es la asamblea de adoración poner ahí en el medio de ello un banquete para que estemos llenando el estómago. Una cuestión social de la comida ordinaria común.
Dice Pablo en el 34, si alguno tiene hambre, coma en su casa. Entonces los hermanos aquí habían introducido, hecho parte de la asamblea, habían allí puesto esto, añadido esto a una de las funciones colectivas de la iglesia. Y Pablo censura eso, indicando pues que no es la forma, no debían hacer eso. Por tanto, la función colectiva de la iglesia local no debía ser adulterada por una práctica social. Aunque es lícito comer, es moralmente bueno, correcto, pues no tiene nada de inmoral eso, siempre y cuando vaya conforme a la voluntad de Dios. Aún así, no, esta cuestión no era parte de las funciones o de lo que la iglesia debía llevar a cabo en sus funciones colectivas. Una cuestión, una práctica de índole social. ¿Por qué? Porque toda actividad, fíjense bien, ¿por qué? Porque no debía ser así, porque toda actividad de esa índole, es decir, social, no son parte de su obra o misión en este mundo. Fíjense que Pablo no dice, no lo hagan así, háganlo de esta manera. Él no da instrucciones para, por un lado, reivindicar la práctica o para que la arreglen, la ordenen y la continúen. No, él no hace eso. Él saca la práctica, saca la cuestión de la asamblea. La iglesia no se reúne para ello, aunque sea correcto comer. No es para ello, no es para traer un banquete, etc. En el caso de los corintios. Entonces yo quiero que vean eso, que cómo ocurre esto en una iglesia primitiva, de una iglesia naciente del primer siglo, y el apóstol hace esta corrección. ¿Ok? De esta cuestión de índole social en la iglesia. Él no dice, sigan haciéndolo, pero así. Háganlo así, de esta manera. Sí, está bien, no hay problema. Que la iglesia asuma eso y... No. No hace eso. Al contrario. Ahora, fíjense. Permítame darles un ejemplo de lo que yo juzgo, considero es correcto y apropiado hacer públicamente. Un ejemplo por parte de una iglesia actual, una iglesia que yo conozco, ahí a los hermanos, o a buena parte de ellos, al hermano que predica allí. Y yo estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Es una iglesia que está en San Antonio, Texas. Es la iglesia de Cristo que se reúne en la calle O'Connor Road. Y ellos cada año llevan a cabo cierta actividad, cumpliendo su misión, su obra, su rol en este mundo. Y anuncian eso públicamente. En las redes sociales tienen los flyers o los volantes, las invitaciones. Y por un lado en la invitación vemos pues la actividad que van a llevar a cabo. La han llamado salsa, porque habla de San Antonio, del liderazgo, servicio y acción de serie para los jóvenes. Hay cantos y estudios para los jóvenes. Aquí hablan del canto, pues que es parte de
de las funciones autorizadas que hace la iglesia, reunirse para cantar alabanzas al Señor. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Van a tener estudios bíblicos, sermones, etcétera. La reunión dominical, lo que es la adoración, la cena del Señor, etcétera, que es parte de las funciones de la iglesia local. La obra de anunciar la palabra, de predicar, de edificar a los santos. Eso es lo que enseña el patrón, el modelo de enseñanza apostólica. Deben hacer las iglesias que son su obra autorizada, permitida. Ellas fueron establecidas e instruidas para ello. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo. De esto que hacen los hermanos. Los hermanos aquí aclaran, porque durante ese tiempo de actividades, pues van a haber momentos donde familias y hermanos en calidad de individuos van a ofrecer algo, y ellos aclaran eso. Lo aclaran aquí en su invitación, en su anuncio publicitario. Ellos aclaran que la cuestión del almuerzo, que va a haber almuerzo, va a haber, obvio, hay una comida y luego una actividad también. Esta cuestión es de índole social, tanto el sábado como el domingo. Ellos aclaran que estas actividades son organizadas por individuos y no pagadas, obviamente, ni organizadas por la iglesia local. Ellos hacen esta aclaración pública para que no vayan a haber malos entendidos pensando que estas cuestiones de índole social son organizadas, subsidiadas, pagadas por la iglesia. Aunque se den de manera circunstancial, de forma circunstancial mientras llevan a cabo estos eventos, porque terminan, por ejemplo, el sábado, comienzan a las 10 y terminan a las 11:55, 5 minutos antes del mediodía de la hora de comida, o del almuerzo, como decimos en Venezuela. Se acaba allí, se acaba todo. La iglesia ya cumplió con la actividad que ella ha decidido llevar a cabo, ilícita, correcta, la de edificar, enseñar la palabra, las oraciones, cánticos, etcétera. Se acaba. ¿Y luego qué sigue? Ya los individuos, los miembros en calidad de individuos, familias, ellos se han organizado, bueno, para ir a comer en algún lugar allí, alguna casa, no lo sé, o en algún restaurante, a lo mejor invitan a algún parque, porque yo he participado en actividades así, donde termina todo, digamos, lo espiritual, ¿no? La función espiritual, termina todo, es hora de comer o de cenar, y están los hermanos ahí, bueno, nos vamos a ir a tal casa, a tal parque, y ahí nos vemos para comer los que quieran. Y aclaran, esto no es organizado por la iglesia como tal, ni pagado por las ofrendas de ella, ni usamos el lugar de reunión que está consagrado, dedicado, apartado para las funciones espirituales de la iglesia, como las que ellos van a tener aquí, en este tiempo. Entonces yo estoy de acuerdo, me parece que esta es una forma sabia, prudente, de comunicar públicamente. Vamos a cumplir nuestra obra espiritual, Saulo, Sofi,
y la convivencia, lo social, ya es un asunto de los individuos, que corresponde a ellos. ¿Por qué? Porque es lícito eso. Es lo que dice Hechos 2, Hechos 2:46 y Judas, cuando habla de Judas de los ágapes, que yo entiendo, Nando, que esos ágapes eran comidas que tenían entre ellos y compartían socialmente. Y lo que dice Hechos 2:46, hijo, que comían con alegría y sencillez de corazón, etcétera, los cristianos, en sus casas, partiendo el pan, es decir, comían. Ahí la expresión partir el pan en Hechos 2:46 significa que comían. Pero el versículo 42, tía, nos habla de lo que es los actos espirituales. Perseveraban en la doctrina, en la cena, en las oraciones, en la comunión, etcétera, las cuestiones espirituales. Vean por un lado lo que hacían como iglesia, los miembros, y luego lo otro, lo social. Entonces, este es un ejemplo positivo, y aquí lo hemos hecho. Aquí hemos tenido series de enseñanzas, serie de predicaciones, campaña de estudios bíblicos, y luego los individuos, los miembros de esta congregación, las familias, nos hemos puesto de acuerdo que al terminar estas actividades que competen a la iglesia, al ámbito de la iglesia, nos vamos a una casa, a algún lugar, a convivir. Así que no es que el hermano Luis está divorciado de la convivencia, no es así. O que nosotros estamos divorciados de eso, no, que no queremos o no llevamos a cabo este tipo de actividades. No es así. Sino que todo en su debido orden. Lo que compete a la iglesia hacer, que ella lo haga. Lo que le está permitido y autorizado. Y otra cosa es lo que los individuos cristianos, las familias compuestas por cristianos, los matrimonios, hacen en el nombre de ellos y con sus recursos, etc. Es lo que yo veo, observo ahí en el Nuevo Testamento. Y así cada entidad, la colectiva, la iglesia local y los individuos, cada una de ellas cumple sus funciones, sus roles, para lo que el Señor la ha diseñado y establecido. Así que en este caso de esta congregación, yo en lo personal estoy de acuerdo con lo que hacen y en este sentido de aclarar lo que en su invitación pública dicen, aclarando esto es lo que compete a la iglesia y esto a los individuos. A la iglesia local, su misión, su obra, sus funciones, su rol, su papel y lo que podemos hacer los individuos y queremos hacer. Nos da gusto hacerlo, eso. Convivir y comer juntos, etc. Pasemos al segundo enunciado de este tema. La misión de la iglesia local. ¿Cuál fue su misión, Saulo? ¿Qué dice ahí, hijo? Su misión fue evangelizar a los perdidos, edificar a los salvos y adorar a Cristo. El Nuevo Testamento enseña que la misión que llevaron a cabo las iglesias por instrucción apostólica era una obra, Cecilia, Ángeles, Juani, Pati, una obra, Nando, enteramente espiritual. Enteramente espiritual. Estas entidades fueron ideadas por el Señor, pensadas por Él, diseñadas por Él, establecidas por el Evangelio, por el Señor, su obra, y existieron y existen, o deben existir hoy en día para esto, para ser entidades
espirituales, de una obra, de su obra pues es enteramente espiritual. Número 1, la predicación del evangelio a los no salvos. Eso es lo que el Señor, para lo cual el Señor las ha creado e instituido en este mundo. Fíjense, la iglesia de Antioquía envió predicadores a predicar la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, fíjate hijo, Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 2 y luego el versículo 5. Hechos 13, versos 1 y 2 y versos 5. Esta congregación, esta iglesia local, envió predicadores. Ella tenía esa función de organizar, apartar, y vemos en el Nuevo Testamento apoyar, sostener, etcétera, para enviar predicadores a predicar la palabra. Dice Hechos 13, del 1 al 2, había entonces en la iglesia, porque estamos hablando de esta entidad colectiva llamada la iglesia local que estaba en Antioquía. Había en ellos profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llaman Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia debía hacer eso, cumplir esto, que era parte de la voluntad del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Noten el verso 5, y llegados a Salamina, ¿quiénes? A Saulo y Bernabé, anunciaban ¿qué cosa? La palabra de Dios. La iglesia de Éfeso participó, tuvo coinonía, tuvo comunión, tomando de sus ofrendas, obviamente, de sus colectas, de sus recursos. Participó en dar salario a los que trabajaban en predicar el evangelio. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Timoteo, predicador, estaba en Éfeso. Esta iglesia estaba organizada, tenía ancianos u obispos o pastores. Y miren lo que dice el apóstol, en lo cual debía la iglesia, tenía esa responsabilidad, ese deber de hacer esto. Si tenía la capacidad, los recursos, los tenía así, bueno, te toca hacer esto, porque es parte de tu rol, de tus funciones, de tu misión. Dice primera a Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este pasaje demuestra que, según Dios, según sus estándares, según su criterio, el predicar y enseñar la palabra es un, ¿qué cosa? ¿Es un qué? ¿Qué dice allí? Es un trabajo. Por consiguiente, noten el versículo 18, la escritura dice, debido a ello, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es, ¿quién? El obrero de su salario. Esto debía ser la iglesia en Éfeso. La iglesia de Filipo tuvo comunión con Pablo, coinonía, en la predicación del evangelio. Esta coinonía de la iglesia por medio de las ofrendas en el ámbito o en el cumplimiento de sus funciones, que era la predicación del evangelio. Filipenses capítulo 4, carta de nuestro hermano Saulo
o Pablo a los filipenses. Versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de qué cosa, de la predicación del evangelio, la iglesia en Filipo, que estaba en ese lugar, dice Pablo que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, noten, iglesia, participó o tuvo koinonía, comunión conmigo, porque esa es la palabra griega, y la Reina Valera traduce la palabra koinonía, que en otros pasajes es comunión, aquí por participar. La iglesia de Filipo tuvo comunión con Pablo en la predicación del evangelio. El apóstol también dice que varias iglesias locales, y obviamente que ellas tomaban de su capacidad económica que era posible, surgía de las colectas dominicales, porque es la única forma, en que una iglesia tiene poder económico, capacidad para adquirir dinero. No es a través de las ventas, mercadería, ni ninguna otra forma, sino a través de las contribuciones que se recogen el domingo. Obvio, estas iglesias tomaban de allí porque las contribuciones dominicales recogidas en la asamblea era una colecta de la familia fulana, no, era de la iglesia. Lo que se recoge aquí dominicalmente no es de la familia Barros ni de la familia Carrillo, no. Es un bien común. Es un bien común de la iglesia y debe ser usado con respecto a lo que Dios manda, la iglesia debe y puede hacer. Segunda de los Corintios, capítulo 11, el apóstol aquí nos permite saber, fíjate Saulo, hermano Francisco, que varias iglesias le apoyaban a él, le daban salario. Varias iglesias le daban a él salario, sostenimiento para dedicarse a la predicación, para servir a una iglesia de la cual él no recibía nada. Y está bien, es correcto eso. Dice versículo 8 y 9, segunda a los Corintios 11, he despojado a otras o varias iglesias, otras aparte de Corinto, pues, ¿verdad? De la iglesia en Corinto. Despojado, ahí viene la explicación. ¿Qué significa eso de despojar? ¿Qué despojó él de otras iglesias? Recibiendo salario. Fíjense. ¿Para qué? Para servirles a ustedes, a los corintios o a la iglesia de Corinto. Y cuando estaba entre ustedes los corintios allí tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron otros, los hermanos de otro lugar, otras iglesias. Macedonia, que vinieron, etcétera. En segundo lugar, la segunda obra que llevaron a cabo las iglesias del Nuevo Testamento, además de la predicación a los perdidos, en la forma que acabamos de leer con las Escrituras o en las Escrituras, era la edificación espiritual a los santos. La edificación espiritual a los santos. La iglesia de Éfeso era sostén y defensa de la verdad del evangelio por medio de la enseñanza a los santos. Primera a Timoteo 3:15. Primera a Timoteo 3:15 dice la escritura, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Y el contexto a mí me indica que se refiere a la iglesia local ahí en Éfeso, que era una iglesia de Dios como la de Corinto,
columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Éfeso y toda iglesia local debe ser un sostén y defensa, amparo, baluarte de la verdad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ella cumple la función de enseñar la verdad, edificando a los hermanos, a los santos. Como hoy en esta asamblea está la enseñanza, la predicación, luego tenemos la clase bíblica o alguna otra actividad, o más bien reunión, asamblea, donde seamos edificados en la verdad, etc. La iglesia de Troas, ella llevó a cabo la reunión dominical para edificarse por medio de la enseñanza apostólica. Hechos 27. Hechos 27, fíjense, dice allí: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, dice, y Pablo les enseñaba. Vean lo que hizo la iglesia en Troas. Ese es el patrón, el modelo. Ella está cumpliendo su misión, su rol, edificar a los salvos para que permanezcan salvos. Edificados en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que tiene poder para que crezcan espiritualmente. ¿Cómo cumplió la iglesia de Troas esa función? Bueno, el día domingo enseñó, hubo una predicación, un discurso apostólico, según el texto griego. ¿Qué hizo la iglesia de Corinto? Llevó a cabo asambleas para edificar a sus miembros. Primera a los Corintios 14, 26. Primera a los Corintios 14, 26. ¿Qué hay? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, obviamente dominicalmente, cada uno de ustedes tiene salmo, ¿sí? Una revelación, tiene doctrina, una revelación de la enseñanza, tiene lengua para hablar conforme a lo que se le revele, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué cosa? Para edificación, obviamente espiritual. Un salmo ahí es cántico, enseñanza, exhortación, amonestación, instrucción inspirada. Háganlo cuando se reúnan, edifíquense de esta manera. Esa era la función de la iglesia. Esa era su obra, su responsabilidad. No lo que estaban haciendo allí, llenando la panza, el estómago con la comida, el banquete que estaban ahí, adulterando el acto de adoración. Introdujeron esa cuestión como ya mencioné. Las iglesias tenían sus reuniones para estimularse, para exhortarse los miembros los unos a los otros, motivados, alentados a las cosas buenas, y ellos hacían esto, se exhortaban, se estimulaban a través de la enseñanza. Hebreos 10, 24 y 25. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué cosa? Para estimularnos. ¿A qué? Bueno, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo? No dejando de qué. Dice la Biblia de Jerusalén. Elisa, Francisco, dice, no abandonando su asamblea. Así dice Pati, Mimi, así dice Ángeles. No abandonen. Pues aquella asamblea con la cual te has identificado, pues no la abandones. Si es posible. Sino exhórtense. Considérense.
estimúlense, aliéntense, exhórtense. ¿En cuál ámbito, Juan? ¿En cuál ámbito? Dice, en la reunión no dejen de hacer. Y esto se hace a través de la palabra del Señor. Cuando ella es expuesta, predicada, etc. En las reuniones de los santos. Por eso es lícito tener este local que tenemos, porque la iglesia, de sus recursos y con el fin de cumplir su misión, su obra de tener asambleas, necesita un lugar donde, necesariamente donde llevar a cabo las reuniones, las asambleas. Y el lugar de reunión es un medio, no es el fin mismo, es un medio. Es un medio conveniente, este en particular, este que tenemos, pero necesario, pues. Se necesita el lugar, el medio para cumplir este fin, la asamblea. Inclusive si no es aquí, pues tiene que haber un lugar. ¿Dónde estará ese lugar? Ya todo depende de cuál lugar. Yo recuerdo cuando iniciamos allá en Venezuela, nos reuníamos en el apartamento de mi madre. Ese era el lugar, dice Pablo en su carta a los Corintios, si pues toda la iglesia se reúne, hace asamblea en un solo lugar. ¿Cuál lugar? Todo depende. Pero el lugar se convierte en esencial. Ahora, ¿qué tipo de lugar, no? ¿De qué características, propiedades? Pues todo depende. Es un asunto ya de conveniencia, de juicio de la iglesia. El tipo, la clase, casa, local, parque, no sé, depende. En tercer lugar, la otra función, rol o papel, misión, obra de la iglesia local, era la adoración a Cristo. Fíjense, la iglesia de Antioquía, según la Biblia de Serafín de Aucejo, esta versión de Hechos 13:1, Saulo y Sofía y Susi, según Serafín de Aucejo, este traductor, y así aparece en el texto griego. Fíjate, Alfita, mientras esto, los varones que estaban allí, la iglesia, junto con ellos, celebraban ¿qué cosa? ¿Qué dice Nando? ¿Qué dice Francisco? Que celebraban el culto al Señor. La iglesia hacía eso. Ahí hubo una reunión y celebraron el culto. Celebraron, Mimi, la latría, el acto, un acto de latría, de servicio religioso al Señor. La iglesia de Troas, según la NTV, según la Nueva Traducción Viviente, la iglesia, estamos enfocados en la entidad colectiva llamada iglesia, según el Nuevo Testamento. Ella tenía esta función, esta obra. Ella adoró a Cristo por medio de celebrar la cena del Señor. Dice esta versión que el primer día de la semana nos reunimos, ahí está, el día domingo. La reunión, la asamblea, ¿con quiénes? Con los creyentes. ¿Para qué cosa, hermano Francisco? Para participar de la cena del Señor. De igual forma, la iglesia de Corinto ofreció la adoración a Cristo por medio de celebrar su memorial. Dijo Pablo que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, ¿la muerte de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del Señor Jesús. Anuncian, proclaman en la asamblea de los santos en adoración a Cristo. De igual forma, la iglesia de Colosa y Éfeso. Colosenses 3:16, apunten allí, y Efesios 5:19. Permítanme leer, hijo, Efesios 5:19. Estos pasajes nos enseñan que la iglesia de Éfeso, Susi, igual que la de Colosa, rindieron adoración al Señor
por medio de la alabanza musical, ojo, cantada. Era música a capela, era vocal la música, en adoración, en alabanza. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo? Cantando, dice el texto. Cantando. Entonces ahí tenemos la predicación a los perdidos de la iglesia, como ella participó, llevó a cabo, y lo hemos hecho aquí. Hemos apoyado cuando ha habido a predicadores para hacer la obra. Hemos repartido cuanto folleto y cuanta Biblia y cuanto curso bíblico, anunciado en las redes sociales. La edificación. Aquí nos reunimos los domingos en el Día del Señor para edificarnos. Hay una predicación, luego tenemos la clase. Hemos invitado hermanos a que estén algunos días y pronto vendrán. Van a venir unos hermanos, todo el plan, van a venir hermanos de Estados Unidos que no hablan español. Pero para edificarnos, quieren venir a visitarnos y compartir con nosotros. Para eso la iglesia va a hacer arreglos para edificarnos precisamente, para cumplir esa función. Hágase todo para edificación, para que crezcamos espiritualmente, para madurar, para alimentarnos bien y crecer y sostenernos bien, mantenernos salvos. Y la adoración, ahí está, la adoración a Cristo. El acto central de la asamblea es Jesucristo nuestro Señor. Lo que Él hizo, Él pidió hagan esto. Y el lugar es la asamblea de los santos, cuando todos juntos aquí participamos de su cuerpo y de su sangre en memoria, adorándole, cantándole, orando al Señor en su nombre y estudiando su santísima, verdadera, purísima palabra. Conclusión. La iglesia local no tiene la libertad de redefinir la misión que Cristo le asignó, ¿no? Aunque muchas actividades sociales, recreativas o humanitarias pueden ser lícitas y buenas cuando son realizadas por individuos, familias o instituciones civiles, eso no significa que formen parte de la obra colectiva de la iglesia. La pregunta no es simplemente, ¿es una buena actividad? Sino, ¿ha autorizado Cristo a la iglesia local realizar tales actividades sociales en el nombre de ella? Las iglesias del Nuevo Testamento no fueron establecidas para entretener al mundo, satisfacer sus necesidades sociales, ni competir con las instituciones humanas. Ellas fueron establecidas para anunciar el evangelio a los perdidos, edificar espiritualmente a los salvos y ofrecer adoración al Señor. Cuando la iglesia abandona esta misión para dedicarse a propósitos diferentes, quizá gane popularidad ante los hombres, pero pierde de vista el diseño revelado por Dios. Por tanto, defender, fíjate, Nando y Francisco, Saulo, varones y hermanas, defender la función o misión espiritual de la iglesia no es falta de amor hacia los hombres, sino fidelidad a la autoridad de Cristo. Amar verdaderamente al Señor implica respetar. Fíjate, hijo, respetar los límites que Él ha establecido y permitir que la iglesia local sea exactamente lo que Él quiso que fuera. ¿Qué quiso el Señor, Elisa, de la iglesia local?
que ella fuese columna y baluarte de la verdad, luz para los perdidos, refugio espiritual para los santos y pueblo consagrado para su gloria. Eso ideó, pensó, determinó Cristo y lo revela en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en las palabras de los apóstoles, que su iglesia local o las iglesias locales, las de él, llegasen a ser esto en este mundo. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe